Veremos el tema de lo que son colisiones o choques elásticos e inelásticos. Iniciaremos viendo qué es cada uno de ellos y luego veremos unas aplicaciones. En primer lugar, debemos de tener claro el concepto o definición de lo que es una colisión. Una colisión es cuando dos o más cuerpos se aproximan entre sí y entre ellos actúan fuerzas internas que hacen que su momento o momentum lineal y su energía varíen, produciéndose un intercambio entre ambas magnitudes. En este caso, decimos que los cuerpos han producido una colisión o un choque, en este caso que puede ser elástico o inelástico. Cuando hablamos de lo que son colisiones o choques elásticos, podemos hablar o mencionar que son colisiones que mantienen su energía cinética total o la conservan. Por lo tanto, podemos decir que las colisiones elásticas son aquellas en las que la energía cinética total se conserva. Por lo que podemos decir que tanto antes como después de la colisión, la energía cinética será siempre la misma. Podemos apreciar también algunas ecuaciones para poder obtener lo que es la velocidad final de un primer cuerpo y la velocidad final de un segundo cuerpo. Esto será cuando son colisiones o choques elásticos. ¿Y cuál es la característica del choque elástico? Veremos que cuando se tienen dos objetos, pueden ser dos autos, dos esferas, estos, luego de colisionar o de chocar, mantienen siempre su movimiento, como podemos observar en esta parte. Tenemos una primera esfera de masa determinada y otra segunda esfera de otra masa determinada. Tienen una velocidad inicial, ambas. Al momento de colisionar, una se dirige hacia este lado, si lo queremos ver así del lado positivo, ¿verdad? Porque viene hacia la derecha. Y la otra se dirige del lado negativo porque viene hacia la izquierda. Al momento de colisionar estas dos, la colisión o el choque, producen que nuevamente se devuelvan, pero en dirección contraria de cada uno. Por eso podemos ver que después de la colisión, la dirección es contraria. La verde regresa, la naranja también. Entonces a eso es a lo que llamamos o a lo que conocemos como una colisión elástica, que luego de que dos objetos, como vamos a apreciar también para poderlo entender de una forma más clara, por ejemplo, si tenemos dos objetos, por acá yo tengo dos motitas, son ejemplo de una colisión o un choque elástico. Cuando ellos chocan, cuando ellas chocan, regresan a su posición, o sea, chocan y la verde se viene hacia acá y la roja se viene para acá, o sea, vienen para acá, chocan y regresan, pero se separan. Después del choque ellas se separan, por eso son elásticos, porque chocan y se separan y regresan en su movimiento. Esa sería una característica principal de lo que conocemos como un choque o colisión elástica. Por otro lado, podemos hablar al respecto de lo que son las colisiones o choques inelásticos. Una colisión inelástica, la energía cinética no se conserva. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a mantener la misma energía cinética. ¿Y por qué no? Porque simple y sencillamente vamos a observar que luego de que dos objetos choquen, van a pasar a formar uno solo. Y ese va a ser el movimiento. Por lo tanto, la colisión inelástica se caracteriza por una pérdida de energía cinética. Podemos representarla, esa pérdida de energía cinética, como el coeficiente de restitución, con una E de coeficiente de restitución, el cual se puede obtener a través de la ecuación. Diferencias
de velocidades iniciales entre el segundo cuerpo y el primero, dividido diferencia entre la velocidad final segunda y la velocidad final primera. Cabe resaltar que acá ya no va a existir velocidades finales independientes, como es el caso de las colisiones elásticas, sino que va a existir una única velocidad final, la cual tenemos por acá nuestra ecuación. ¿Y por qué? Como podemos apreciar, los dos objetos, luego de colisionar, forman uno solo. En este caso, podemos apreciar nuevamente nuestro ejemplo de las motitas que colisionan, luego de colisionar, forman una sola. ¿Por qué? Porque probablemente una de estas dos motos traiga una mayor velocidad, una mayor fuerza porque tenga mayor masa y al momento de chocar se lleve a la otra, ¿sí? Queden juntas. Entonces pasan a formar un nuevo movimiento. Por lo tanto, va a producir una nueva velocidad final. Esa es la diferencia entre una colisión elástica y una colisión inelástica. En este caso, para que quede lo más claro posible, veremos unos ejemplos. El primero nos dice que son de tema de colisiones inelásticas. El primero de ellos nos dice, se tienen dos bolas, A y B, de masa de 5 kilogramos y 10 kilogramos, que se mueven en la misma dirección y el mismo sentido, con velocidades de 40 metros por segundo y de 20 metros por segundo respectivamente. Encontrar o hallar la velocidad de los cuerpos después de la colisión. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar cuáles son los datos que me está proporcionando, en este caso, el problema. En nuestro pizarrón tenemos dos bolas, dice A y B. La primera, vamos a obtener la masa de A, que me dice que son 5 kilogramos. Luego, tenemos la masa de B, de la bola B, que en este caso nos dice que son 10 kilogramos, ¿sí? Ahora, dice que se mueven en la misma dirección, en el mismo sentido, pero las velocidades, en este caso la velocidad inicial para A es de 40 metros por segundo y la velocidad inicial para B es de 20 metros por segundo. Entonces vamos a analizar y vamos a resolver, a determinar lo que es, en este caso, la velocidad final después de la colisión o después del choque. Entonces, como ya tenemos nuestros datos, vamos a analizar la situación que se está planteando en este problema. Nos está dando dos bolas. La bola A y la bola B. En este caso, una es de 5 y otra es de 10. Dice que las dos se mueven en la misma dirección y en el mismo sentido. O sea que esta se dirige hacia acá y esta se dirige hacia acá. ¿Sí? Podemos decir, bueno, entonces, si las dos se dirigen en la misma dirección, en el mismo sentido, ¿cómo va a ser posible que se choquen o que exista una colisión? Aquí está la razón. La razón es que la B tiene una masa mayor, el doble. Y también tiene el doble de una velocidad. Quiere decir que, por ejemplo, tenemos la bola o la pelotita A que se está moviendo hacia acá, ¿sí? Aunque partan del mismo punto, esta al tener mayor cantidad de masa y mayor cantidad de velocidad, va a alcanzar a la otra. Y cuando la alcanza, la golpea. O sea, existe un choque o una colisión. Pero como esta, la B, es mayor, ¿sí? Por lo tanto, tiene las de ganar, si lo queremos ver en otras palabras. Y el movimiento va a continuar. Pero esta, si lo quiere ver así, se va a llevar a la otra, pegar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es más grande. Un ejemplo más claro. Un camión y un auto. ¿Será que después de que choca, vamos a analizarlo así? Tiene un camión a cierta velocidad y viene un auto en una bajada, en una pendiente, imagínense, ¿sí?
el auto viene delante y el camión acá, y el camión se queda sin frenos, algo que puede pasar regularmente, ¿verdad? Se queda sin frenos, lo choca. El carrito no va a sostener al camión, o no va a chocar, y el camión va a salir revirado, porque este era muy fuerte y lo manda de regreso. No, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente el camión viene, choca, y probablemente al momento de chocar, termina de impulsar al auto, ¿sí? Eso es lo que está pasando también con estas bolas. Entonces, acá tenemos que tener algo claro. En primer lugar, es un choque inelástico. ¿Por qué es inelástico? Porque se están juntando los objetos. Cuando los objetos se juntan, es inelástico. Primer característica o primer punto, vamos a colocar que es inelástico, ¿sí? Luego, segundo, existe un coeficiente de restitución, ¿sí? Y lo vimos y vamos a analizarlo. Vamos a regresar un poquito acá en nuestros documentos que tenemos a la mano y que nos permiten determinar y encontrar la ecuación. En primer lugar, acá está la clave. Nos dice, si el coeficiente de restitución va a ser 0 cuando las colisiones son inelásticas. Y el coeficiente de restitución va a ser 1 cuando las colisiones sean elásticas. En este caso, entonces, el coeficiente de restitución es 0. Y por acá tenemos la ecuación para poder obtener lo que es la velocidad final. Vamos a colocar que el coeficiente de restitución es 0. Y vamos a copiar cuál es la ecuación para poder encontrar la velocidad final, porque se están juntando, ¿verdad? Esta me dice que es velocidad inicial 1, que en este caso va a ser de la bola A. Le voy a colocar en vez del 1, la A. Eso está multiplicado por la masa A o la masa número 1. Paréntesis, ¿verdad? 1 más el coeficiente de restitución. Muy bien. Más la velocidad inicial número 2, que en este caso va a ser del cuerpo B. ¿Sí? Luego tenemos una pequeña operación dentro de el paréntesis que me dice masa número 2, que sería la masa B, esa está restada por la masa número 1, que esta a su vez se multiplica por el coeficiente de restitución, y todo esto va a estar dividido entre la suma de la masa 1 más la masa número 2, que para este caso sería A y B. Vamos a analizar porque podemos observar que la ecuación es amplia y podemos decir, bueno, eso sí está difícil, saber cómo hacerlo. Pero si lo analizamos y sustituimos nuestros datos, está sencillo. En primer lugar, el coeficiente de restitución es 0. O sea, anulamos o eliminamos esta parte. Quiere decir que aquí me queda nada más el 1. ¿Sí? Luego por acá, la masa A por el coeficiente de restitución. Pero como este es 0, toda esta parte pasaría a ser 0 también. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a sustituir nuestros datos. Al sustituir nuestros datos vamos a obtener lo siguiente. Vamos a bajar un poquito la cámara y vamos a ir observando. Velocidad inicial 1, en este caso 40, ¿verdad? Masa número 1 son 5. Bien. Luego, tenemos eso multiplicado como acá 1 más 0 es 1. Y multiplicado por esto me queda 1. Lo mismo, ¿verdad? 40 por 5 por 1 es lo mismo que 40 por 5. Entonces, esta parte no hay necesidad de que coloque el 1. ¿Por qué? Porque me va a dar exactamente lo mismo. Luego, velocidad inicial 2, que son 20, multiplicado por la masa número 2, que en este caso son 10. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
Ya que lo tenemos, recuerde que esta parte nos queda 0 porque el coeficiente por la masa es 0. En la parte de abajo, sumar las dos masas, que sería 10 más 5. Veremos cuánto nos queda. Al menos en la parte de abajo son 15 y como es masa son kilogramos. 40 por 5, si lo multiplicamos, 40 por 5 son 200. 200, esta es velocidad y esta es masa, por lo tanto es metros por segundo por kilogramos. O también lo podemos colocar kilogramos metros por segundo, el orden no nos afectaría. Y 20 por 10 también son 200. Y también nos tiene la misma magnitud, kilogramos metros por segundo. Acá los kilogramos se van a eliminar y como es velocidad, únicamente me va a quedar el resultado en metros por segundo. Hacemos 200 más 200, nos da 400, dividido entre 15, nos da un total de 26.67. Por lo tanto, esa es la velocidad final que adquieren los objetos luego de la colisión. Y ahí estaría resuelto el problemita de colisiones.